Buenas noches, arquitectos. Hoy también tenemos como ponente al arquitecto Torres Romaní con el tema del territorio al detalle, arquitectura en un paisaje alto andino. En cuanto a su hoja de vida del arquitecto, en la educación es arquitecto e investigador por la Universidad Nacional de Ingeniería. También ha realizado estudios de diplomado latinoamericano de cohesión territorial para el desarrollo en RIMIS. En cuanto al desempeño laboral, actualmente se encuentra trabajando como consultor independiente y como docente universitario. Lidera el estudio de estancia, arquitectura, paisaje y territorio. Le doy pase al arquitecto Edgar para que nos presente su proyecto. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, buenas noches con todos. Agradecer a Fernando y José por la invitación. Es una noche muy bonita para poder conversar con ustedes y presentarles unas experiencias, como bien lo he llamado, del territorio al detalle, arquitectura en un paisaje alto andino, con la lógica y con la búsqueda de poder mostrar las otras posibilidades que un arquitecto tiene para poder proyectar los otros territorios, los otros lugares que están más allá de las concentraciones urbanas, más allá incluso de los pequeños centros poblados, territorios que son ocupados y dominados por cientos y miles de años y que hoy requieren una mirada más sistemática, ser estudiadas, ser valoradas y ser conocidas desde la academia. En ese contexto, en el año 2019, un día antes de mi cumpleaños, un 9 de abril, fui y llegué a este territorio, el territorio del Apu Jaraguazu, que está en Ayacucho. En ese momento es toda una trocha, ¿no? Entonces llegué y me sentí muy familiar porque encontré algo que yo estaba inherente en mí. Aquello que era inherente en mí era pues que yo tengo esta fotografía familiar donde pues se puede apreciar, ¿no? El bagaje cultural que tenía dentro de mí y además el bagaje cultural constructivo que podemos tener detrás de esta fotografía. Todo este, todo este input que tenía, lo tenía cargado. Y cuando llegué a este territorio, empecé a descubrir y a volver a conocerme, volver a conocer mis raíces, volver a conocerme para poder proyectar. Entonces lo que empecé a hacer era lo que era inmediato a mí, coger un lápiz y empezar a dibujar estas entidades del paisaje, del territorio, que son los cerros, ¿no? Como estos que encontré en este territorio, y los apus, como el apu jaraguarazo, la jaja, o la caja, que se llama también, que en quechua, que es la quebrada, que podemos encontrar como esta fotografía, las pampas, las famosas pampas altoandinas, ¿no? No todos son cerros, son pampas enormes con alto valor paisajístico y a su vez un alto valor productivo. La pata o el mojo, el morro, que son ubicaciones estratégicas para poder dominar visualmente el territorio. La jaguana o el miradores, ¿no? Que también sirven para tener ese control y ese dominio sobre las unidades productivas que tienen las familias altoandinas. La jocha, como las grandes reservas de agua, el mayu, el río, ¿no? Y así y vamos viendo otras entidades, por ejemplo el puquio o el puquial, ¿no? Que es como la fuente de agua, que es como este ombligo que sale desde la tierra para emanar vida, el macha o la cueva, que se conoce normalmente como los primeros refugios de los primeros hombres en estas zonas. Incluso hay pinturas rupestres que ni siquiera están identificadas, pero existen, ¿no? Esa era la primera parte de cómo acercarme a este territorio, y lo segundo era acercarme desde la otra parte, que era la parte académica. Entonces hice una caracterización del territorio altandino, partiendo de estos gráficos, mapas, ¿no? Secciones, uno puede entender la zona altandinos para efectos de esta tesis, está considerada como la SUNY, la PUNA y la JANC. Entonces, y también era ver el tema de la accesibilidad. Cuando uno piensa en las zonas altandinas, muchos creemos que la accesibilidad en todas es complicada, es difícil. Es verdad, existe de este tipo de comunidades, pero también existe comunidades que tienen una accesibilidad muy buena. Por ejemplo, la comunidad de Saxamarca en Huancavelica, que está a 15 minutos en carro, 40 minutos caminando.
Hay comunidades como en el lago Titicaca, en la comunidad Cantutani, donde tienes que ir primero hasta Oyaraya, el distrito, la ciudad de soporte, luego tienes que ir hasta el pequeño puerto, tomar una lancha, ¿no? Por 40 minutos para llegar a la comunidad. Y hay comunidades, como ejemplo la comunidad de Pampajocha, que están cerca de las carreteras, o hay otras como esta, la comunidad de Huaco y Ayacucho, donde fui a trabajar y hice la tesis en este lugar, donde uno puede ver, para poder acceder desde Lima, digamos, de 0 metros sobre el nivel del mar, tienes que tomar unas 10 o 11 horas en bus hasta Huamanga, vas subiendo 2.500 metros, luego tomas otro carro por 6 horas para llegar a Querobamba, que es la ciudad de apoyo, y luego en 2 horas en camioneta para llegar a Huaco, que está a 4.350. Y te encuentras con este tipo de vías, de conexiones, ¿no? Las trochas, muchas veces en el mapa lo vemos como una línea, pero en el territorio son más que líneas, ¿no? Son huellas que trazan, son huellas que son reafirmadas por los mismos hombres cuando lo transitan, lo caminan y lo usan. Y luego también tiene que ver con la dispersión. La dispersión, muchas veces nos imaginamos que son las zonas saltandinas homogéneas, pero en realidad no lo son, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver el nivel de dispersión baja, por ejemplo, en la comunidad de Saxamarca, donde toda la mayor cantidad de población está viviendo junta a menos de 500 metros uno a otro. Una dispersión media, digamos, acá en la comunidad de Pampajocha, donde se puede ver que las familias están situadas estratégicamente, pero no están tan alejadas entre sí. Y en la comunidad de Huaco, donde elaboré la tesis, tu vecino estaba a 3 kilómetros de ti. O sea, entonces, son diferentes estrategias, diferentes formas de poder proyectar, y es importante entender estas características de estos territorios. Y cuando veían en el mapa decían, pero ahí no hay nada, ¿no? Se ves el mapa, ni siquiera existe en el mapa el pequeño centro poblado, las comunidades, pero cuando empiezas a analizar y a caminarlos, existe un sistema complejo de interrelación entre estas comunidades, en estas pequeñas agrupaciones familiares, y por eso elaboramos este mapa para poder ver estos radios de acción, influencia entre ellos. Y además también hay unos sistemas de ocupación totalmente diferentes que también tienen que ver con, que este es un proceso todavía de una investigación en proceso, pero que tiene que ver con las formas de ocupar en este territorio, ¿no? Que tiene que ver con las fuentes de agua, la cercanía a una carretera, la cercanía a los materiales de construcción, a los pastos renovables, etcétera, 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 ¿no? Y también tiene que ver con otra característica que es la movilidad territorial. La movilidad territorial tiene que ver con que a veces nos imaginamos en las poblaciones saltantinas como que están solo en la zona alta, ¿no? Moviéndose o desplazándose, pero también existe esta movilidad entre pisos ecológicos. Incluso hay poblaciones saltantinas que se van hasta la selva para trabajar en la cosecha de café, ¿no? O cacao, y luego retornan por temporadas, o los músicos que se van yendo a cada pueblo por cierto tiempo, o los comerciantes de fibra que se van moviendo constantemente, incluso para acceder a las actividades productivas, al comercio, a la educación y para acceder a otros servicios. Estas poblaciones se mantienen en constante movilidad territorial. Y además también la actividad económica. Muchas veces creemos que las poblaciones saltantinas son netamente ganaderas, pero no es así. Hay comunidades que son agrícolas, son comerciales. Por ejemplo, en el lago, la mayoría del lago Titicaca y toda la parte que colinda con Bolivia, la mayor cantidad de familias se dedican al comercio. Y hay, por ejemplo, en Cusco, ahora vamos a ver una fotografía, pero quería igual mencionar que a raíz, cuando estaba haciendo ya la tesis, en medio de esto, apareció una oportunidad donde conjuntamente con José García Calderón y Fiorella García, hicimos una publicación para el BID, ¿no? Hicimos una consultoría para el BID, en el cual estudiamos y viajamos a diferentes comunidades en Cusco, Puno, ¿no? Ayacucho, y encontramos, por ejemplo, comunidades, como les decía, donde se hace agricultura a más de 4.000 metros, ¿no? Con una técnica ancestral, tradicional. Esta es la comunidad Pampajocha en Cusco. Y me lleva también a hacer esta sistematización de esta vivienda rural altoandina, que tiene que ver con dos conceptos importantes. La primera, que tiene que ver con la multiplicidad, y la multilocalización. La multiplicidad tiene que ver con las familias que tienen, digamos, 3, 4 viviendas, como mencionamos. No es que sean adineradas, ¿no? No es que tenga el sentido de tener, como la mayoría en las zonas urbanas, tienen una casa de campo, una casa de playa, y que solo estacionalmente la usan
temas recreativos, no, aquí es una cuestión de estrategia para poder vivir en el territorio. Entonces se puede tener una vivienda en el núcleo urbano, la ciudad de apoyo, luego en el caserío, y luego hay una cabaña principal, y luego hay un sistema de puestos, chuclias, cabañas, estancias que se llaman, que están ubicadas en todo el territorio estratégicamente. Y la configuración va cambiando, y entonces podemos ver estas tipologías de vivienda que van cambiando en función de su ubicación en el territorio. Y también en función de la actividad económica, también cambia la configuración de la vivienda, ¿no? Todos estos gráficos, estos resultados los pueden ver en esa guía que les acabo de mencionar, que está publicada en el sitio web del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, en este contexto, empiezo a desarrollar el proyecto de tesis, que se llama Yachanapaj, que son espacios para vivir aprendiendo en un entorno rural antondino. El terreno, el área de intervención es este paisaje maravilloso, ¿no? Que uno puede ver y dice, qué lindo, pero una cosa es ir con camioneta un día, otra cosa es quedarse, pasar la noche. Entonces, el problema de diseño en este caso era que había niños, que ustedes siempre lo han escuchado, seguramente que cada año, ¿no? Siempre en la temporada de heladas, los niños tienen que caminar 3, 4 horas para ir a su escuela y luego volver a sus casas. Entonces, los padres, en este contexto, se idearon una especie de internado escolar para niños de primaria, algo que no existe en ninguna parte legalmente en el Perú, al menos que no lo conozca. Entonces, ellos habían ideado con carpetas y con los magueys, ¿no? Que se trae de otro piso ecológico, y han fabricado unas camas, han improvisado para que los niños se queden dividiendo el aula en dos. Entonces apareció un fotógrafo que, viendo esta situación, les llevó camas, les llevó colchones, y ahora tienen estas condiciones para dormir y quedarse durante toda la semana. Pero quedarse ahí, si afuera está haciendo -4 grados, aquí está en -2 grados. La diferencia es insignificante. Dormir acá es totalmente diferente porque lo he hecho. Y una cosa es, como decía, venir y qué bonito tomarse la foto en el paisaje, y otra cosa es sentir el problema en carne propia. Entonces, para poder dimensionar el proyecto, analizar cuál debe ser el lugar más estratégico para hacer esta intervención, se hace un análisis territorial, estadístico, que lo pueden ver más a detalle con la explicación que luego está también colgada en nuestro canal de YouTube. El Yachanapaj viene a ser un término quechua que significa el lugar para aprender, un lugar para vivir y un lugar para saber. Dependiendo del contexto, puede tomar cualquiera de esas tres acepciones. Y ese Yachanapaj, pues evidentemente tiene que mezclarse con otro concepto que he ideado, que se llama el erigirse. El erigirse tiene que ver porque los animales erigen, ¿no? Para cuidarse de ser presas, ¿no? El hombre se erige para dominar el territorio, y de la misma manera también el hombre erige sus construcciones, sus edificaciones para poder habitar estos territorios. Con esa misma lógica, y además considerando que la arquitectura no debería ser el centro de atención, sino el espacio para el soporte de las demás actividades, empiezo a intervenir esta pequeña escuela, haciendo un estudio de delimitaciones, haciendo un estudio de quitar aquello que estructuralmente no debería de continuar, y aquello que sí se podría quedar. Entonces, en estos territorios donde una inversión mínima es altamente valiosa. Entonces, para poder descartar cosas, hay que ser muy, muy sutil, porque el recurso es demasiado limitado. Entonces, tenían estrategias de querer colocar en este lugar, en el otro, y luego planteo este proyecto donde lo que hago es conformar, completar, digamos, darle esos espacios accesorios a la escuela. No estoy haciendo una escuela. Un Yachanapaj no es una escuela. Un Yachanapaj, como dije, es un espacio para dormir, para aprender, para jugar, para relacionarte con tus amigos, para que la comunidad pueda estar. Entonces, son espacios complementarios a la escuela. Lo que la escuela no tiene, eso lo hace el Yachanapaj. Y con esta misma estrategia para poder subir, bajar hacia el río, ¿no? Y hay todo un programa que es un tema de talleres, servicios, alojamientos, aulas, el local comunal, la biblioteca, el bosque, y un bosque con árboles que son geñuales, que te ayudan a retener el agua, son árboles nativos.
Y tenemos actualmente esta fotografía donde uno puede ver que la escuela, aún estando en un paisaje, en un territorio, digamos, totalmente abierto, donde los animales cruzan y pasan, la gente lo usa, se cierra a sí mismo con esta tipología, con esta lógica de poder encerrarse y no ofrece nada hacia el exterior. Este es el local comunal que se ha ido con el viento, se ha desplomado todo, y lo que hago es hacer que el local comunal, rediseñarlo y completar una pequeña galería al frente de la escuela para poder conformar este espacio. Entonces tenemos 1, 2 y 3, el mismo cerro, a conformar esta pequeña plaza de llegada. Y luego también tenemos este muro caminable que está atravesado por una fuente de agua que es un problema ahora y hoy se convierte en una oportunidad. Esto no es una entrada de las personas, es una entrada del agua. Y todos los edificios se van erigiendo en el paisaje para poder controlar y conformar canchas, ¿no? Canchas que puedan dar espacios para que los niños puedan jugar y puedan estar, y cualquiera puede ingresar por todos los diferentes lugares. Entonces, en esta idea, el control no está en una puerta, un portón con una llave, sino que el control está en el mismo bloque donde vas graduando la privacidad con la arquitectura. Así, hay una relación, una secuencia de ejes que te van orientando hacia los cerros, hacia el agua, etc. Y hay que construirlo. Y para poder construirlo hay que estudiar los materiales que tienen que ver con los tipos de ichu, los tipos de piedra, cada uno con cada una de sus funciones. Y esto no se puede saber si es que uno va con una camioneta y se regresa, ¿no? Sino que esto tomó tiempo porque desde 2019 iba temporadas y me quedaba. Y el último año, ¿no? Pude estar mucho más tiempo. Hice detalles constructivos que están en quechua, al igual que los planos están en quechua, para que puedan ser leídos y puedan ser interpretados por los constructores locales, ¿no? Y este sistema con piedras, hay que construirlo con piedras, con poca tierra, y hay que hacer un sistema de reforzamiento antisísmico, que eso lo hace bien el Centro Tierra de la Católica, ¿no? Que ya es norma ahora en el Perú. Y también me inventé varias cosas, como estos, por ejemplo, este muro caminable, que es este elemento que ustedes ven acá. Esto de acá es una viga collar, que es importante para todas las edificaciones de tierra y de piedra para poder amarrarla. Esa viga collar se extiende para conformar la baranda y a la vez la cobertura que va a proteger al muro, y a la vez es un canal. Entonces le vas dando significados y contenidos a a una unidad constructiva. Y también hay desarrollos constructivos, tecnológicos, que la tierra ya no solo es adobe, no solo es piedra como lo hacíamos antes, esto ya tiene un desarrollo constructivo y tecnológico y de investigación que ya está desarrollado, y hay mucho avance en la tierra que necesitamos aprender para poder responder a diferentes contextos. Y acá hay unas imágenes donde ustedes pueden apreciar cómo iba quedando el proyecto, donde estos ejes que van marcando hacia los apus, hacia el paisaje, ¿no? Para poder ver, para poder bajar al río, para poder conectarse. Esto que nace de la tierra, ¿no? Este muro que nace de la tierra y se va erigiendo y se erige para poder dominar el paisaje visualmente, y luego baja y se conecta a la entrada del agua y los animales, ¿no? Uno va entrando, va atravesando, ¿no? Y la relación entre las canchas, la de arriba, la de abajo. Este es el espacio de la biblioteca y el espacio para contar cuentos. Este es el espacio donde podemos hacer una fogata, podemos estar aquí todos para escuchar las historias que son maravillosas en estos contextos, y subir y bajar. El espacio del agua, ¿no? O sea, esto de acá es el espacio, el agua tiene un espacio dentro del edificio, porque ellos son los guardianes del agua, las alpacas, las personas pueden entrar como siempre lo han hecho. No tiene por qué la arquitectura cerrarse en sí misma y hacer estas relaciones de la jaja que hemos visto, ¿no? Y relaciones que hemos estado viendo. Luego viene el proyecto 2, que tiene que ver con este mismo contexto. Para poder construirlo hay que aprender a construir. Aprendí y aprendimos juntos. Entonces, junto con una fundación y la iniciativa Casa Escolar, lo que hicimos era, ideamos esto de querer aprender juntos a construir. Entonces, una cosa es aprender a construir con PPTs frente a una pizarra, ¿no? Quizás como nosotros lo hemos estado tratando de aprender, y luego cuando vas a obra y vas a construir es totalmente distinto, pero aquí era, acá ni siquiera hay luz. Entonces todo tenías que hacerlo con las manos, con los pies. Entonces empezábamos a construir, a hacer a convertirse
a convertir tu metodología de enseñanza para enseñar a adultos en un primer momento, y luego empezamos a hacer las cimentaciones, hicimos pisos contra la humedad, todo con materiales que están en la zona. Hicimos las cimentaciones, hay que hacerlas, las cimentaciones, los cimientos, los muros, hay que hacer los adobes, pues hay que hacerlos. Hemos hecho esto durante 6 meses, me fui a vivir allá para poder hacer esto, para poder aprender junto con ellos, y empezamos a entender esta lógica de que construir con tierra puede significar vivir bien. No porque la tierra tiene que dejar de ser noble, ¿no? La nobleza de la tierra no es, la nobleza de un material no está en el mismo material, sino en las manos que las trabajan. Y así empezamos a hacer este sistema de reforzamiento antisísmico con las drisas, y juntamente con los niños empezamos a hacer este modelo a escala. Hicimos con los niños, terminamos haciendo ese modelo a escala, hicimos techos que puedan resistir al frío, hicimos las hoguías de Ichu, que son una maravilla hacerlos, y estos lazos de comunidad, ¿no? Que una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y todo esto es a partir de la tesis, ¿no? Entonces es una aproximación totalmente diferente, donde yo involucraba incluso actores. Esto es en la capital de la provincia, donde involucramos a la agencia agraria para que pueda hacer un taller de biohuertos, para que enseñe a la gente a cómo cultivar sus propios alimentos, pero haciendo, ¿no? Entonces hicimos este taller que no nos costó nada a nosotros, lo cubrieron ellos, y llevé a las autoridades para que ellos puedan siempre las autoridades van a tomarse fotos de los proyectos y todo. Le dije, bueno, genial, vamos a hacer unas fotos, pero también vamos a trabajar. Entonces les hicimos sembrar árboles, ¿no? Era la primera parte del proyecto. Los bosques de genios les hicimos sembrar. Y era también parte importante ir a conocer estas arquitecturas, estas formas de construir, conversar, ¿no? Y por ahí nomás también apreció otro proyecto, que era el diseñar una plaza, que estaba ahí. Este es el proyecto, el último proyecto que voy a mostrar. Esta es la capital de la provincia, que es Querobamba, Sucre. Tiene 2 plazas, ¿no? Esta plaza que es digamos, la plaza de armas, por así mencionarlo, y esta es la plaza que era la más cultural, donde se hacían las corridas de toros antiguamente. Ahora ya no se hace, pero sigue teniendo esa vocación cultural. Tiene esta capilla, que es la más antigua, ¿no? Pero que es una capilla insignificante para muchos, pero es la capilla más antigua de toda la provincia. Y luego ya habían hecho la obra, se han hecho alrededor, todas unas pistas, querían hacer pista de 3 carriles, fue todo un lío. Y investigando un poco fotos históricas, videos, encontramos estas imágenes de este contenido cultural que tenía este vacío. Entonces, ese vacío se iba a convertir, y además de los paisajes que tienes en el entorno, ¿no? de estas entradas, salidas, estas andenerías que uno encuentra al llegar a este paisaje. Y nos encontramos con este proyecto que iba a ser ejecutado, ¿no? Nos entregaron, dijeron, arquitecto, por si acaso, no sé si puedes opinar, me dijeron. Bueno, voy a opinar. Y les pregunté qué es lo que quería la gente. Y ellos me dijeron, no, nosotros ya sabemos lo que quiere la gente. Esto es lo que quiere la gente. Entonces le dije, no, bueno, si eso es lo que quiere la gente, habría que preguntarles, ¿no? Y entonces les convencí para poder hacer una suerte de consulta, de proyectos consulta, y empezamos a hacer un trabajo que nunca se había hecho en este lugar. Es que la gente tenga poder de decisión, no para una fotografía, sino poder de decisión en todo el proceso del diseño. Pasamos de hacer, digamos, evitamos, mejor dicho, darles papeles para que puedan dibujar y colocar, y luego el arquitecto con sus opiniones un poco, a veces un poco ya determinadas, empieza a ajustar las cosas a estos dibujos, o a tratar de imitar algunas cosas. Lo que hicimos fue otra cosa. Nos comenzamos a escuchar. Fuimos a cada una de las casas a conversar con la gente, a sus chacras, con los chicos, con mi equipo fuimos, y durante 2 semanas nos dedicamos a conversar con la gente. Esa es la metodología que nosotros tenemos. Queremos conversar con la gente para escuchar, para saber qué es lo que realmente quiere. Y la gente nos ha dado el programa, nos ha dado los materiales, nos ha dado la vegetación, y durante varias sesiones donde proyectamos en la misma plaza donde se iba a construir el proyecto, en una de las casas que están ahí, proyectábamos el diseño. Y no sabíamos que iba a venir tanta gente. Estaban mujeres, niños ahí, hasta los perritos, estábamos felices, porque es uno de los momentos más maravillosos de eso que se llama participativo, ¿no?
Y luego nos volvimos a esto y dijimos, bueno, vamos a cambiar un poco y vamos a ajustar ciertas cosas. Era un tema de negociación y de incluir cosas que el proyecto anterior no incluía. Por ejemplo, había un local de la UGEL, había profesores interesados, luego había un terreno de un colegio, había interesados, la capilla no tenía nada que ver y hoy la capilla tiene un atrio. Entonces comenzamos a discutir y empezamos a generar estas imágenes, ¿no? Luchamos y conversamos y el arquitecto tiene que hacer una labor de pedagogía. Entonces lo que sucedía en la otra plaza, querían tener el monumento al medio y todas las actividades se realizaban alrededor de la calle y no había espacio nunca. Entonces dijimos, ¿qué puede ser importante? Que el monumento puede estar ahí arriba en dirección al Apu, ¿no? Que está en la parte más alta, y el medio que sea para la gente. Entonces fue algo que empezamos a discutir y a conversar, y esto de acá del medio sirve para esas actividades que eran libres antes, ¿no? Que es el lanzante de tijeras, y de pronto le hicimos una escalinata para que se pueda conectar con esto, que antes no era importante, es la capilla, que es una de las tantas edificaciones para ellos, pero para muchos que son fieles era lo más importante de la plaza. Entonces hicimos esta conexión directa con un atrio, y la UGEL tenía hoy un espacio cultural y un espacio para que los profesores que venían de las escuelas más remotas tengan un espacio donde llegar. Así hicimos este pequeño anfiteatro, todo con andenes, con piedras, ¿no? Con materiales que pueden ser conseguidas ahí. Y eso no significa que tenía que ser una imitación, puede ser una arquitectura contemporánea. Y discutimos incluso sobre los monumentos, qué iba a ir, qué no iba a ir. Y así, la capilla se convierte en un elemento sumamente importante de lo que antes era una edificación más, hoy es un elemento que constituye la plaza. Y finalmente, como reflexión, quisiera dejarles que, como mencionaban dentro de nuestro estudio, lo que nosotros practicamos y lo que buscamos es hacer esa labor de poder escuchar de día y también escuchar de noche, porque en estas conversaciones no solo aprendes de arquitectura, aprendes de la vida, aprendes a cometer menos errores, aprendes a reírte y también aprendes estrategias proyectuales que ellos intuitivamente o, ya lo realizaron. Y lo que nos toca es aprender a escuchar para a partir de ese conocimiento heredado, ese conocimiento desarrollado de cientos de años de conocimiento de sus territorios. Gracias por escucharme, gracias por esta oportunidad. Por ello también, arquitecto, la tercera pregunta estaría un poquito como que conectándose con con ese aspecto. Y es más que nada en cómo usted logró priorizar una problemática para plantear su tesis. Y que como usted mencionaba, al analizar un espacio encuentras un sinfín de problemas, tanto puede ser en el mismo entorno, de los suelos o la misma vida de las personas, de los usuarios que habitan en esas zonas. ¿Cómo es que usted llegó a elegir y colocar un título a su tesis? Creo que definir el título es como querer ponerle el moño a tu regalo. No sé si me preocuparía ponerle el moño al regalo o a la caja, digamos, al envolvente, cuando en realidad la caja está vacía, ¿no? Si el moño está bonito, la caja está bien envuelta, pero no hay contenido, no sé si ese es el punto de partida. Creo que es interesante pensarlo, pero creo que es más interesante empezar en ese contenido. Y ese contenido de a pocos te va a decir de qué forma va a ser la caja. Si va a ser alargada, ¿no? Si va a ser más chata, o tal vez va a ser circular, ¿no? Incluso te va a dar incluso la tonalidad del lazo. Entonces, creo que partiría por ahí. Creo que el contenido está en buscar ese problema de diseño. Buscar el problema de diseño, mejor dicho, definir el problema de diseño, es lo más complejo. Porque puedes trabajar 10.000 horas, puedes ser el mejor dibujante del mundo y responder a la pregunta equivocada. Entonces, quizás a veces corremos ese error. Nos lanzamos al toque, así rápidamente nos lanzamos a dibujar, ¿no? Tenemos el ímpetu de arquitectos de querer dibujar, de querer rayar, de tener en la mente las formas o querer desarrollar ciertos espacios. Pero en realidad, si no defines bien el problema de diseño, o sea, ¿a qué vas a responder? Puedes pasarte toda una vida respondiendo a problemas cerrados. Entonces, eso sería mi consejo en realidad. Ah, sí. ¿Cuál sería
el contexto en el cual implica la vegetación, la fauna, como también la topografía, el clima y otros aspectos más, pueden adaptarse a la sociedad y de igual forma la sociedad puede adaptarse al contexto. Creo que quería también hacer un comentario acerca de lo que menciona, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Claudia, como bien dice el que acaba de comentar, ¿no? De este sistema modular, ¿no? Que es una forma de abordar, ¿no? Los problemas constructivos y los problemas de diseño también. O sea, es una forma de abordar. En mi caso, cuando, por ejemplo, se refiere a la esencia del saber tradicional, lo tradicional muchas veces se entiende como lo retrasado, ¿no? Así como dice lo rural, urbano, dices, es lo retrasado, lo que está atrás, lo que es folclórico, lo que hay que verlo en postales y ahí nomás, ¿no? La tierra es contemporánea, totalmente contemporánea, y lo que yo he planteado ahí, esos adobes son parte de un sistema constructivo, ¿no? Que puede resistir a sismos. O sea, lo que estoy planteando es que utilizando las piedras, las fibras, ¿no? La tierra que existe en el lugar, más un componente de investigación, de desarrollo tecnológico, se puede hacer edificaciones seguras que puedan responder a problemas contemporáneos. No tiene por qué quedarse en, digamos, en lo tradicional como algo retórico. Y además también, por eso les invitaba un poco que lo puedan ver a más extensión, la tesis que está ahí en YouTube, es que este sistema constructivo es una mezcla de varios. O sea, estamos haciendo tapiales, estamos haciendo pircas, estamos haciendo el sistema de drisas, estamos haciendo el sistema de mixto de madera y tierra alivianada, ¿no? También estamos aplicando sistemas contra el frío que está en el techo, o sea, aquí la temperatura baja a -4, -6 grados tranquilamente. Y no voy a ponerme un calefactor para poder responder ese problema. Entonces, el diseño también tiene que responder a esos contextos donde el clima, digamos, en el día llega a 22 grados y en la madrugada llega a -3 grados. Ese es un problema. Entonces, normalmente a veces trabajamos y decimos, el clima promedio es 15 grados, 17 grados, ¿no? Entonces yo voy a decir, ya no hay problema, pues no, porque son 17 grados, debe estar una champita y estoy bien. Pero no, es responder a estos contextos críticos. Entonces, el sistema constructivo, el proceso constructivo, tiene que responder y sumar también y ser parte de esa arquitectura. ¿De qué forma influye en el proyecto hacer parte a la comunidad de la ideología y la creación del mismo? Nosotros no proyectamos para nosotros, ¿no? O sea, creo que ese es un punto de partida. O sea, creo yo, desde mi punto de vista, que nosotros, o bueno, yo y mi equipo, no proyectamos para nosotros, proyectamos para los demás. Proyectamos para, en este caso, tu cliente, puede ser tu cliente una persona, puede ser una institución, puede ser una comunidad. En este caso, el proyecto que desarrollé era una comunidad, ¿no? Nuestro cliente era la comunidad. Entonces, la comunidad, como un cliente, tiene que ser partícipe del proceso, porque son ellos quienes van a vivir, son ellos quienes lo van a usar, son ellos quienes van a hacer el mantenimiento. Ese es un punto clave, ¿no? De la arquitectura, el mantenimiento. Hacemos proyectos que estén bien construidos, conceptualmente bien elaborados, ¿no? Técnicamente sofisticados y desarrollados, bien hechos, pero dentro de 2 años ya no se puede continuar. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien pueda mantener esa arquitectura. Es por ello que en el proceso que nosotros desarrollamos, es que hacemos que la gente, aprovechamos los conocimientos de ellos, llevamos los nuestros y aprendemos juntos, ¿no? Entonces, en ese proceso, ellos saben del derecho y al revés del proyecto. Van a saber cómo mantenerlo. Si se cae algo, saben cómo repararlo. Saben por dónde pasan las cosas, saben por dónde tienen que modificar, cambiar, ajustar, qué es lo que se tiene que mantener, etc.
Entonces, no solo es un tema, como decía, de tomarse la foto para decir que es participativo. O sea, va más allá de hacer dibujos. Es enlazar estas relaciones de comunidad con el proyecto y el tiempo de vida de este proyecto. Entonces, creo que la pregunta es que sí, la comunidad es fundamental como cualquier otro cliente dentro de un proyecto de arquitectura. La pregunta es, ¿de qué forma podemos evitar usar las plantillas? Porque como la arquitecta mencionó, existen plantillas tanto para las instituciones educativas, incluso para las viviendas. Y bueno, ¿de qué forma podemos influenciar a las personas en implementar sistemas y estrategias que estén de acuerdo al contexto del lugar? Esta suerte de plantillas que mencionamos o las versiones modulares que llamamos, en sí mismas no son malas. O sea, no, es una forma, como digo, también de abordar el proyecto. Por ejemplo, es más, en la guía del programa de abrigo que hicimos para el BIT, también planteamos una suerte de estandarización y de sistematización, no de una vivienda, sino de los componentes constructivos que se van a ir adaptando según el lugar donde se va a intervenir. Por ejemplo, si un módulo del Ministerio de Vivienda se tiene que hacer, una unidad de vivienda se tiene que hacer en una zona altoandina donde más hay piedra y no hay tierra, pero el diseño es de tierra, entonces no se va a poder hacer, o va a ser carísimo. Entonces se puede adaptar y hacer muros de piedra. Y si vas a otro lugar donde hay fibras, entonces haces techos de ichu, y en otro lugar hay tierra buena para hacer teja, entonces uso teja. Y hay otros lugares, por ejemplo, en las comunidades del lago, donde es más barato construir con ladrillo que con piedra o con adobe. Entonces, ¿se puede hacer con ladrillo? Sí, ¿por qué no? Solo hay que aplicar el sistema constructivo correcto para enfrentar esas necesidades. Entonces, no es un tema de, creo yo, desde mi punto de vista, de decir, no se tiene que hacer esto y tiene que ser una cosa única, particular, específica e inmodificable. No, hay cosas que se responden, por ejemplo, modularmente, como puede ser la feria de Huancayo, ¿no? Yo también soy de Huancayo. En la feria de Huancayo, ustedes ven, los puestos son una respuesta modular a una necesidad de poder vender, ¿no? Entonces, es más, las bancas que están en el parque pueden ser sistemas modulares también. Entonces, hay muchos componentes, sistemas que pueden responder de forma modular, pero para llegar a esa, otra vez quiero insistir en ese mensaje, para llegar a esa solución, para llegar a determinar qué puede ser modular, repetible, sistematizable, hay que estudiar todo esto. Hay que abordar todos estos problemas, hay que estudiar, hay que, como bien decía también Diego, llegar a una lógica de sistematización y ver qué es pertinente para cada cosa y qué es lo que se puede hacer modularmente o como plantilla, como ustedes mencionan, ¿no? Y qué es lo que tiene que ser particular para cada cosa. Entonces creo que desde mi punto de vista va por ese lado. Mi nombre es Jorge Siguay. Bien, sí, soy uno de los profesores de la asignatura. He estado atento a las exposiciones y me queda felicitar y agradecer a estos arquitectos jóvenes por transmitir sus experiencias y sus estrategias proyectuales para obtener el título de arquitecto. En buena hora. Entonces, en todo este conjunto de manifestaciones hemos podido percibir una variedad de asumir temas que se hallan en el campo profesional del arquitecto. Desde la intervención del territorio que ha hecho el arquitecto Diego, para poder captar un elemento fundamental que es el agua y que sirve no solamente para la vida, la salud, sino también para la producción. Efectivamente, es una de las labores que nosotros realizamos cuando buscamos el lugar más aparente y estratégico, más sano, que no corra peligro para un asentamiento de una población. Interesante. También hemos visto el trabajo de la arquitecta Claudia, que aplica una tecnología, o sea, hace una investigación aplicada para utilizar una tecnología que es el Tensegrity para
proponer estructuras livianas y que puedan ser de una manera modular y adaptable a los espacios que está ella proponiendo. También muy interesante, felicitaciones. Y finalmente le escuchamos a Edgar, donde hace una aplicación del aprendizaje como arquitecto en esa gran variedad que nosotros tenemos de participar de una manera pertinente en un determinado lugar, con sus materiales, con sus necesidades, su cultura, los valores espaciales, formales que puedan tener y que nosotros podamos reorientar a esa imaginación que tienen los constructores populares y darle esa cualidad que hemos aprendido como arquitectos. Y efectivamente, en todo lo que han mencionado estos jóvenes, hay mucho que resumir y entender que efectivamente en la formación, en nuestra maduración como arquitectos para producir, el anhelo que tenemos todos es ser completos, tener una visión integral, desde lo que es el interior al exterior, a las envolventes, y que estas formas que nosotros proponemos, estos sistemas, se adecúen en un contexto. Ese es el ideal. Pero todo lleva a un proceso que finalmente, yo puedo decirlo con experiencia, que aún así pasen los años, aún así nos empecemos a capacitar, esa posibilidad que nos da la universidad a los docentes de ir aprendiendo, uno va siendo sinceros consigo mismo y se ve que hay mucho que aprender y llegar a esa madurez, a esa totalidad, a esa integridad como arquitecto, pues cuesta bastante trabajo. Entonces, pero dentro de todo ello entendemos que efectivamente, como lo dijo Edgar, el espacio es la esencia de la arquitectura y nosotros debemos empezar a saber organizarlo, a saber proponerlo, configurarlo, estructurarlo, etcétera, para que dentro de él se pueda realizar esa actividad importante. Entonces, yo me atrevo también a manifestar mi pensamiento sobre la pregunta que señalaban, ¿cómo evitar usar esas plantillas? Pues para lograr integrarse en un determinado contexto, es eso, ¿no? Ver su producción arquitectónica, su producción de sus construcciones, sus espacios que los identifica para el desarrollo de sus actividades culturales y sus procesos constructivos. Creo que de esa manera, si nosotros analizamos bien el contexto mediato e inmediato de cualquier lugar donde nosotros vamos a intervenir, vamos a acercarnos a proponer unas obras que sean pertinentes y que se identifiquen con el lugar. Así, manteniendo su expresión moderna y contemporánea que debemos darle. Muchas gracias nuevamente a todos estos jóvenes y me despido con esta expresión que es siempre para nosotros los arquitectos de ser siempre cada vez más creativos, más pertinentes. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Siguay. De igual manera, invita a ver si algún otro arquitecto de la cátedra quiere dar su opinión. Chica, Andrea. No sé si están. Aquí Saúl. Saúl. Hola, hola, buenas noches. Yo aquí un poco calidad de esquimal por el frío que estamos pasando y bueno, agradecer a los arquitectos que nos han acompañado el día de hoy por las exposiciones. Pienso yo que son varias miradas, ¿no? Está la mirada un poco desde el lado del territorio, el agua y algo que tiene que ver mucho con lo que estamos pasando ahora, el cambio climático y todo ello, que es una mirada muy importante, que sobre todo plantea esa problemática a futuro, ¿no? Desde una mirada del territorio y la zona urbana.
Eso es importante saberlo identificar, y toda esa técnica ancestral que ha referido el arquitecto, pues interesantísimo, o sea, está súper, súper interesante. Y justamente creo que por ahí alguien les preguntó cómo identifica la problemática. Bueno, son aspectos que se tienen que trabajar, ¿no? El otro trabajo también está referido específicamente al tema de cómo lo que siempre les decimos también a los estudiantes, ¿no? Que los procesos proyectuales no solamente vienen desde el aula, ¿no? Yo creo que me voy a quedar también con esa reflexión. Los procesos proyectuales siempre lo vamos a ir aprendiendo desde la interacción con los usuarios, la interacción con esa gente sabia que está en el lugar. Por eso es de que a veces no identificamos o no creemos que eso sea así. Yo creo que Edgar nos ha mostrado un poco esa validez desde, a veces un poco que frena cierta arrogancia nuestra de que nosotros somos los que podemos y los únicos que podemos generar esa sabiduría, y en realidad nuestro trabajo muchas veces no tiene que ser más que colectar esa sabiduría que anda. Eso me parece muy valioso, muy interesante, y cómo, bueno, a partir de eso ya la materialidad está en torno a esas expectativas, no solamente de la población, sino un poco el grado de enseñar, que también lo ha resaltado muy bien Edgar, entre otros aspectos, ¿no? Y bueno, desde la mirada de Claudia, creo que ha sido una mirada que va un poco con la técnica, con esas estructuras mágicas que van con las tensiones y todo ello, pero que enlazadas a un proyecto, a un proyecto mucho más grande, a un proyecto que pueda ser inclusive tipo fractal, y a tantas posibilidades que nos ha trabajado. Pues en general, yo creo que la mirada importantísima que nos da Diego, Claudia y Edgar, yo creo que yo me quedo con la reflexión de que en realidad yo estoy súper satisfecho, increíblemente honrado de que los arquitectos nos hayan mostrado un poco la mirada suya, y un poco también la mirada que llegó en la pandemia que nos comentó Diego. Yo creo que habla un poco del compromiso que uno tiene con lo que a uno le apasiona, a uno lo que siente. Yo voy un poco más al lado actitudinal. Sí, bueno, agradecer primero a ustedes por la sesión. Estuvo genial, agradecer en realidad a las tres secciones. Creo que las palabras, tanto el arquitecto Jorge Siguay como el arquitecto Saúl, ya han mencionado acerca de las presentaciones también de hoy. Yo agradezco también a Diego, a Claudia, a Edgar por sus presentaciones, de verdad muy excelentes presentaciones que da como para seguir conversando, por ahí tomarse un café y hablar un poco más sobre esas indagaciones, ¿no? Creo que son sumamente importantes, porque finalmente son temas a discutir, o sea, ponerlos sobre la mesa, profundizar, también son temas de interés sobre nuestros contextos, ¿no? Sobre nuestras realidades, y creo que sobre eso hay mucho por hacer. Uno no deja de ir generando indagaciones, ¿no? Sea estudiante, profesor, o sea, tenga la edad que tenga, siempre uno va generando indagaciones y va generando cuestionamientos, reflexiones, hace pruebas entre prueba-error, sigue en esos procesos. Creo que eso es algo sumamente importante y algo que, como se debe entender también estos procesos de tesis, ¿no? Finalmente para los estudiantes, ¿no? O sea, no es una cuestión únicamente por conseguir el título, sino es partir de un hecho propio, ¿no? Y por lo menos también en la cátedra en la que estamos llevando con el arquitecto Saúl, tratamos de partir de eso, ¿no? De una primera indagación, y a partir de eso ir explorando. Entonces, nada, agradecido con ustedes, como dije, con los estudiantes. Y es interesante porque hemos ido explorando en este tiempo tanto el territorio, el paisaje, directamente un proyecto de arquitectura en detalle y después ir escalando sobre ello. Hemos hablado sobre procesos también de gestión dentro de los proyectos, y creo que eso es importante, ¿no? Entender que la disciplina no solamente es proyectar y construir, sino que también hay una mirada como arquitectos gestores, como promotores en general, y creo que por ahí también hay una serie de indagaciones o roles en todo caso que también debemos asumir, ¿no?
Y no solo como arquitectos, ¿no? Sino en conjunto, sobre todo, ¿no? Finalmente somos una pieza de algo que existe, ¿no? Que en general se está dando, ¿no? Entonces, eso como algo final y nada, yo creo que aún hay mucho por hacer. Sé que, como dice el arquitecto Saúl, de repente y justo lo conversamos con Joseph y en la cátedra también, han sido 10 sesiones con muchos invitados, pero yo creo que hay mucha gente explorando y seguramente en las siguientes sesiones vamos a poder conocerlos también. Así es que nada, más bien gracias y eso sería de mi parte. Añado nada, un comentario muy rápido, así como modo de resumen, por ahí que preguntaban el título y un poco desde la sección que estamos viendo con Jessica, sí que nos gustaba bastante este mundo como perequiano de las palabras. Y bueno, yo creo que hoy si revisamos hay tantas palabras, no sé, que han salido, pero me quedaría con multipropósito, multiplicidad, otra que ha salido por ahí con Edgar, ya las tengo ahí apuntadas bastantes, bueno, tradición, identidad, innovación con Claudia, evidentemente, siempre las estrategias, el territorio siempre. Y bueno, quizá quedó pendiente preguntarle 3 palabras de cada uno, como que los pudiera definir cada uno, pero yo me he quedado con agua para Diego, evidentemente, aire para Claudia, es todavía más evidente, y tierra para Edgar. Entonces me pareció, ¿no? Entonces, porque ahí hacían preguntas, ¿no? Y en este juego como de las palabras, en la sección insistimos mucho. Y bueno, sí que hay un aire de una generación nueva, esto me parece que es como muy potente y se siente, ¿no? Esta generación multi. Y bueno, que se ha hablado de muchas cosas que son como siempre más allá de las generaciones, o sea, el tema de las estrategias, el tema de... Y 3 palabras que siempre terminamos repitiendo, que son concepto, contexto y contenido. Edgar algo más de contenido, en algún momento digo el concepto, pues estas siempre están. Y bueno, no sé, nos conocemos un poco entre todos, de los docentes que han tenido ustedes, desde bueno, recuerdos a Iván Guerrero, Raúl y a todos los docentes de USAT, que hay alguno por ahí conectado, a los de la Católica. Con Diego no ha sido mi alumno, pero nos hemos cruzado en otras cosas, invitando a, no sé, a Ana Pugené, que en ese momento estaba cruzando el Perú en sus temas de las cocinas, en una beca que tenía de Harvard, que sigue por ahí en Nueva York, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece que, y con Edgar, que lo hemos visto, nos hemos cruzado en todos esos concursos que han ganado con Cine Arquitectura y sus compañeros en Huancayo, etcétera. No sé si ahorita estás en Huaco, en Ayacucho, o en Huancayo o en Lima, no sé dónde estás, pero está muy bien. Y nada, yo creo que todos son los 3 con matrícula más de 20.000, entiendo, de colegio de arquitectos si están colegiados, y en 10 años seremos 40.000. Entonces, estos sitios donde están trabajando estos 3 recientes arquitectos es el futuro. Y esto es lo que decía Fernando, que queda mucho por hacer, ¿no? Que podría ser en cada rincón de cada pueblo. No hay que pensar en un elefante blanco, sino en solucionar lo que hay o entender. Y él no es ni sociólogo, ni campesino, ni ganadero, es arquitecto. O Diego no es agrónomo ni agricultor, pero ha entendido todo el tema de la crianza del agua. O Claudia se ha ido al otro lado, que no quería olvidarme de esto del módulo, que bueno, han habido experiencias últimamente bien interesantes en el Perú, como es el Plan Selva, o como es las escuelas Bicentenario, que ahorita hacen Sal, ¿no? Entonces también cómo reinterpretarlo. Entonces, bueno, Claudia va un poco más allá desde el aire, pero está bien, ¿no? Entonces, gracias los 3 por estar acá. Y creo que abre también la saga de los otros seminarios pensando más en estas tesis que son como todavía más recientes y más vividas, los compañeros más cercanos todavía a ustedes, ¿no? A los estudiantes.